Ok, ahora sí ya estamos grabando. Ya creo que ya apagaron sus micrófonos. Volvemos a dar la introducción. La evolución orgánica, la evolución. Apaguen sus micrófonos, jovencitos, por favor. ¿Qué tan difícil es? Gracias. Ok, la evolución orgánica. Entonces, les comentaba hace un rato de que es una teoría científica que es muy sencillo que se tergiverse, es muy sencillo de que se complique y se malinterprete porque es bien difícil ver los cambios de una especie a otra en una sola generación, ¿sí? De ahí que vienen los defensores del creacionismo, porque aquí entra mucho conflicto también entre los evolucionistas y los creacionistas, que están agarrados de los pelos y lo que dice uno no lo cree el otro. Y está perfectamente bien, cada quien puede creer lo que le dé la gana y pues es un mundo libre. Sin embargo, a pesar de que es complicado dar una explicación en una generación de los cambios evolutivos, tenemos por suerte muchísima interpretación en el registro fósil y actualmente con las técnicas de interpretación del ADN podemos hacer cosas más contundentes y más impresionantes en cuanto a describir cómo esta especie se convirtió en esta otra, porque no son cambios rápidos, la evolución no dicta cambios rápidos. La evolución dicta cambios en millones de años, ¿sí? Y siendo así que dicta estos cambios en tiempos tan largos, es por eso que saltan estas contradicciones totalmente equivocadas, como por ejemplo dicen si los humanos dejan, si la evolución existe, ¿por qué los monos no se están convirtiendo en seres humanos? Entonces, esa es una de las premisas que la gente muchas veces dice. O sea, la evolución ya se detuvo porque los animales ya no están cambiando, porque están esperando cambios abruptos, radicales, inmediatos, cuando no funciona de esa manera. Sin embargo, la evolución se da de manera constante. Lo que pasa es que son cambios bien pequeños que se dan generación tras generación y no se notan. Lo que pasa es que se van notando a través de generaciones. ¿Sí? Entonces, bienvenidos a su clase número 2 de zoología. Y vamos a ver, creo que ya están llegando todos. Quería comenzarles la clase de hoy con esta idea que viene levantada de Darwin, de Charles Darwin, el que propuso en la actualidad la teoría del origen de las especies, la teoría de la selección natural. ¿Sí? Esto que vino a revolucionar la biología en 1859, el año que publica su obra El origen de las especies. Entonces, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Y vean de que la evolución es algo que Darwin no vino a inventarse de la noche a la mañana. Ya en la antigüedad los filósofos habían coqueteado con la idea del cambio de los organismos de una especie a otra, pero como era bien complicado demostrarlo eso en ese momento, se dedicaron por otros tipos de pensamientos más productivos como la definición de la democracia y la filosofía estoica y qué sé yo, otros procesos fundamentales del pensamiento que actualmente son importantes y todos se refuerzan los unos a los otros de alguna forma. Y vean que posteriormente en el siglo XVIII, Jean-Baptiste Lamarck viene con sus ideas transformistas de la evolución. Él fue, de hecho, fue el primero que habló ya formalmente de evolución y a nivel de los libros de biología, Lamarck siempre lo dejan mal visto porque siempre asocian las jirafas de Lamarck y que Lamarck estaba equivocado y que Lamarck era un estúpido porque había propuesto esas ideas como las había propuesto. Sin embargo, yo pienso que Lamarck
a pesar de no haber tenido bien exactas las ideas como eran, sí era lo bastante astuto y lo bastante intrépido y lo bastante inteligente para esbozar cómo funcionaba todo este proceso, porque él alegaba de que aquellos que tenían ciertas características las heredaban a sus descendientes. Y si bien hasta ese cierto punto es un precepto evolutivo, pero ¿a dónde estaba el sesgo del lamarquismo? Esto significaría, por ejemplo, de que si yo soy físico-culturista y toda mi vida hice pesas y tengo mucha masa y definición muscular, mis hijos, por lo tanto, tendrían que heredar esa masa muscular. Y obviamente no funciona de esa manera. Obviamente no es así. Mis hijos son simplemente como son. Entonces, ahí es a donde se complicó un poco Lamarck, pero volvamos a lo mismo. En el siglo XVIII no habían maneras de demostrar estos argumentos y estos preceptos. Vean esto. Darwin, en 1859, publica El origen de las especies. Sin embargo, él decía, las especies cambian, ¿sí? Las especies cambian de una especie a otra y todas tienen un ancestro común, pero él no tenía la menor idea de cómo era esto, porque los principios de la genética, las leyes mendelianas, todavía no habían sido descubiertas. Recuerden las leyes de Mendel, de su biología general, o el próximo periodo cuando les toque llevar genética. Gregor Mendel, el monje ruso y sus experimentos con los chícharos, que descubrió cómo los caracteres se heredan. Y a partir de eso es que los preceptos de Darwin empiezan a tener sentido. Sin embargo, desde el momento que Darwin publica El origen de las especies y todos los libros y todos los ensayos que había estado publicando antes y después del 59, todos vinieron gotita a gotita a revolucionar el pensamiento científico de ese tiempo, de la era victoriana. El viaje del Beagle, que si se fijan en su libro, fue el que hizo del 31 al 35, 1831 a 1835, un viaje de exploración por América del Sur y Asia. Fue el viaje de exploración científica probablemente más importante del siglo XIX a partir de todo que Darwin pudo postular a partir de esto. Y Darwin solo tenía 22 años cuando se embarcó. ¿Qué están haciendo ustedes a sus 22 años? Que ver, ¿ma? Claro que en aquellos días la gente se moría antes y la sífilis, la gente se moría. ¿Sí? Si no saben qué es la sífilis, se los dejo de tarea. La gente se moría de eso y de hecho era bien común. La gente se moría de tuberculosis, la gente se moría de peste bubónica en esos días. Todavía no habían inventado los antibióticos y un montón de cosas. Sin embargo, este hombre, a pura observación, pudo dilucidar uno de los principales misterios que rigen la vida, y es cómo las especies cambian. Y es por eso que nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución, porque todos los animales cambian, todas las plantas cambian, todas las formas de vida cambian y han cambiado. Nosotros, los seres humanos, compartimos el 99% de nuestro ADN con los chimpancés y compartimos más del 60% de nuestro ADN con los bananos. ¿Sí? Con los mínimos, con los guineos, con las chatas, con los machos. ¿Por qué? Porque todos venimos de un ancestro común. Un ancestro común hace 3.800 millones de años. El planeta Tierra se comenzó a formar por colisiones espaciales de rocas y meteoritos y cometas y pedazos de otros planetas hace 4.600 millones de años. Y la vida aproximadamente apareció en este planeta hace 3.800 millones de años. Es decir, que nuestro ancestro común unicelular, que se originó en el océano, porque el océano era el único lugar que hace 3.800 millones de años podía sustentar la vida, porque en la superficie era un desastre cósmico completo, radiación solar, temperaturas extremas,
vientos huracanados. Sin embargo, el océano daba condiciones más estables para generar formas de vida. Y de ese bichejo unicelular, a través de millones y millones y millones de generaciones y cambios y mutaciones y condiciones, llegamos a lo que somos nosotros, a lo que somos las aves, lo que son los charancacos, los pichetes, los geckos, las serpientes, las arañas, las babosas, el COVID, todo. Todos venimos de una sola cosa. ¿Para quién eran estos gallos? Charles Darwin y Alfred Wallace los dos eran británicos, los dos eran naturalistas. Gabriela, dame mis audífonos. Mis audífonos ahí, Gabriela. Pongan en chingado Wow. parlentes. Perdón, Lick, perdón. ¿Cuál perdón? Darwin y Wallace. Darwin era británico, Wallace era británico. Sin embargo, en aquellos días, en la era victoriana, en la era de la exploración, en la era del Imperio Británico, el Imperio Británico era el imperio que el sol no se escondía, porque los británicos tenían colonias en toda la tierra. Por lo tanto, en cualquier parte del Imperio Británico era de día. La India era una colonia, Indonesia creo que también, China era una colonia, las islas de la Bahía, no se vayan tan lejos, Belice, eran colonias británicas. Los gringos ya no, los gringos desde 1776 que declaran la independencia, pero se van haciendo la idea, todavía el Caribe tenía muchas colonias. Pues Wallace estaba establecido en Indonesia, y en Indonesia estaba también analizando, mirando los animales, mirando las plantas, viendo similitudes entre las islas, y llegó a las mismas conclusiones que Darwin. De hecho, si algún día tienen la oportunidad de leer acerca de los estudios de Wallace, la línea de Wallace, por ejemplo, es algo impresionante y es muy interesante cómo dos científicos trabajando de manera independiente en temas muy similares y manteniendo correspondencia llegaron a las mismas conclusiones. Sin embargo, Darwin publica primero porque le metieron calía, y esto es importante mencionarlo. Dos amigos de él, Hooker, que era un botánico, descriptor de cualquier cantidad de plantas, y Lyell, que creo que era Lyell, era un geólogo, creo, no me acuerdo ahorita bien, pues le empiezan a meter calía de que publique porque si no, Wallace se le va a adelantar. Entonces publica un ensayo sobre evolución y eventualmente el origen de las especies. Y lo curioso es de que el crédito de el concepto detrás de la evolución ya establecido queda para Darwin, y a menos de que se recuerde directamente a Alfred Russel Wallace, nadie se acuerda de él. Mismo caso sucede con Rosalind Franklin. Nada, ¿quién era Rosalind Franklin? Bueno, Rosalind Franklin fue la primera, una mujer, en estos tiempos en que hay que darle a la mujer su lugar porque tiene un lugar muy importante. Rosalind Franklin fue la primera que miró la molécula del ADN y por confiada le enseñó sus resultados a James Watson y Francis Crick, y ellos pues le metieron un poco más de imaginación junto a lo que estaban haciendo ellos y publican cómo funcionaba entonces la estructura del ADN, y en cambio Rosalind Franklin quedó prácticamente en el olvido. Y para su mala suerte se murió de cáncer porque los sistemas que usaba para estas vainas eran isótopos radioactivos y pues le dio cáncer y se murió. Se va. No. Entonces, Darwin y Wallace
en el siglo XIX empiezan a dilucidar esto de la selección natural. ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes como profesores van a tener hijos de pastores, van a tener hijos de personas que son bien comprometidos con la iglesia, que van a encontrarle peros a que ustedes enseñen la evolución. Porque la gente se mete en esos rollos y se mete en rollos bien feos con respecto de la evolución. Y van a decirle, pero es que yo no vengo del mono. Y está bueno, nadie viene del mono. Los monos son una cosa, nosotros somos otra cosa. Ahí no hay pérdida. Los monos son monos. Y los monos, si siguen evolucionando, porque, pero venga, que el mono directamente no evoluciona, sino que simplemente cambia. Pero vaya, no me adelanto. Miremos la siguiente diapositiva. Vamos a estudiar en la clase de hoy, en la clase del viernes, las pruebas directas de la evolución para que se vayan haciendo una mejor idea de cómo funciona esto. Vamos a estudiar las 5 pruebas que estableció Darwin, y para que las entiendan mejor, imagínense que cada una de las pruebas es una cadena. Pero que esta cadena está conectada de sus extremos. Por lo tanto, cuando ustedes cuelgan la cadena de este eslabón, cualquiera de los eslabones conecta a los demás, porque cada una de las pruebas refuerza la siguiente, y la anterior refuerza la primera, y así sucesivamente, y hacen un solo mejunje, porque todas están conectadas. Uy, se me cae la computadora y ahí sí ya no evolucionamos en esta clase. Entonces, la primera prueba de la evolución es el cambio perpetuo. Bad Bunny, vamos a citar a Bad Bunny en clase porque yo soy un profesor revolucionario. Bad Bunny decía, baby, la vida es un ciclo. Pero de hecho la vida no es un ciclo. La vida es un cambio perpetuo. Pero nunca es un ciclo. Jamás. Desde el punto de vista del cambio, de la evolución, lo que una vez fue una especie va a ir cambiando, puede desaparecer o puede seguir cambiando, pero nunca va a regresar al inicio de lo que originalmente fue. Jamás. No funciona así. Nunca. La vida es un cambio perpetuo. La evolución es un cambio perpetuo. Tenemos una especie que inicia aquí, va cambiando, y puede regresar a instancias similares, pero nunca va a regresar a este punto a donde originalmente fue una cosa. Me explico mejor. Vamos a ver, ¿cómo me voy a explicar? El cambio perpetuo. Los tiburones, por ejemplo. Ustedes han visto los tiburones, peces cartilaginosos, los vamos a ver en unas cuantas semanas. Sin embargo, el modelo de los tiburones sigue siendo el mismo desde hace 350 millones de años. De hecho, los tiburones preceden a los árboles. Y la forma del tiburón ha sido la misma desde siempre. Sin embargo, ha cambiado, se ha hecho más chiquito, los dientes le han cambiado, etcétera, un montón de cosas. No es el mismo, pero ese modelo original ya era lo que tenía que ser, ya era perfecto, ya no necesitaba cambiarse más. La vida comenzó como una célula. ¿Podría regresar a ser la vida unicelular en el planeta? Sí, podría regresar a ser unicelular, pero no a partir de los animales pluricelulares. Es decir, nuestro tiempo en la Tierra está contado. Podemos desaparecer o podemos seguir adelante transformándonos en otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es un cambio perpetuo? Véanlo de esta manera. Los dinosaurios hace 150 millones de años, y les estoy hablando en números para que se den la idea del tiempo,
Imagínense, 150 millones de años es como un mes de cuarentena casi, porque qué horrible esta cuarentena. Hace 150 millones de años, las condiciones en la Tierra eran muy diferentes a las actuales. La atmósfera era diferente, los ciclos de lluvia eran diferentes, las corrientes oceánicas eran diferentes, la vegetación era diferente, no habían plantas con flores. Habían árboles muy similares a los pinos y a los teosintes. Ya llevaron botánica, tal vez les hablaron de los teosintes. No, no han llevado botánica porque hasta ahorita están llevando esta clase. Pero no importa. La Tierra era diferente. Cuando el hombre llegó a América hace 40,000 años, la Tierra era diferente. La Tierra estaba congelada, los animales eran distintos. Por lo tanto, es un cambio perpetuo. La temperatura en la Tierra jamás ha sido la misma con las mismas condiciones, por ejemplo, de precipitación, de irradiación solar, de corrientes oceánicas, de formas de vida. La vida es, pero siempre va a ser diferente. Siempre va a ser diferente. ¿Y cómo sabemos esto? Por el registro fósil. Los fósiles, pues, en la antigüedad, pensaban de que los fósiles eran animales que habían existido y que por procesos cataclísmicos habían desaparecido. La mitad de la idea estaba correcta porque muchas veces desaparecen por procesos cataclísmicos. Por ejemplo, el evento KT, que es el evento que mató a los dinosaurios, bueno, que los mató porque realmente no los mató, hace 65 millones de años con la caída del meteorito en Yucatán. Pero no todos los procesos de extinción, no todos los procesos que llevaron a los animales a que se fosilizaran eran procesos cataclísmicos y del fin del mundo. Por ejemplo, la diapositiva que ven ahí es el fósil de Archaeopteryx, uno de los fósiles más antiguos de la transición de los dinosaurios a las aves. Y ese pues simplemente le tocó y se murió, pues, y para nuestra suerte quedó fosilizado, y a partir de eso podemos dar una demostración de ese cambio que hubo, esa transición que hubo, esos organismos intermedios que determinaron la diferenciación entre las especies. Ahora, el origen común. Todos venimos de la misma especie, absolutamente todos. En la diapositiva ven en la base, en la esquina inferior izquierda, ven a un primate muy primitivo. Es probablemente el eslabón perdido, pero que realmente no hay un eslabón perdido, porque el eslabón perdido sería el primer organismo unicelular que le dio origen a los dinosaurios, a los mínimos, a los seres humanos, a los pichetes, a los hongos en las uñas, qué sé yo, a todo. Entonces pueden ver esto ahí y ven cómo cada línea se va partiendo produciendo diferentes animales. Por ejemplo, están los prosimios, que son los lemures, y los antropoides, que es un grupo más grande, partido en los monos del Nuevo Mundo, los platirrinos, y los monos del Viejo Mundo, que son los, ¿cómo se llaman los monos del Viejo Mundo? Platirrinos y catarrinos, catarrinos creo que son. Esos son los antropoides y de ahí están los hominoides. Los hominoides, a donde estamos nosotros. Con nuestros amiguitos, los orangutanes, los chimpancés, los bonobos y los, ¿cómo se llaman estos? Los gorilas. Interesante, ¿no? Sin embargo, si ven la línea, ninguno de esos ningún mono está antes, sugiriendo de que el mono viene en los humanos. Hubo un primate ancestral que dio origen a toda la línea de primates. ¿Y por qué están los hominoides juntos y están separados de los antropoides? Porque hay diferencias muy grandes. Hay diferencias grandísimas. Sin embargo, a pesar de que compartimos el 99% de nuestro ADN con los chimpancés, porque si se fijan en el cladograma,
está chimpancés y humanos, y por aquí está gorilas, y aquí está orangutanes. Humanos y chimpancés están en la misma línea. O sea que los chimpancés son nuestro pariente evolutivo más cercano. Algunos biólogos evolucionistas sugieren de que todos los animales dentro del grupo de los homínidos, de la familia Hominidae, porque ese es el nombre de la familia, deberían ser también del género Homo. Pero como nos creemos la gran cosa, por ejemplo, el chimpancé, su género es Pan. Y está bien, pues cada quien tiene derecho a creer lo que quiera y pues de eso se trata la cosa. Todos venimos de otra cosa. Y ese es el axioma fundamental. No venimos del mono. No venimos del mono. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Aquí estamos. No venimos del mono. Nunca vamos a haber venido del mono. Sin embargo, compartimos un ancestro con el mono. Eso es lo que existe. Compartimos un ancestro. Y compartimos un ancestro con los mínimos también. Y compartimos un ancestro con... ¿qué? Con lo que ustedes quieran. Con los hongos de la pizza. Ahora, homologías como base para la taxonomía. ¿Qué cosas tienen en similar los humanos con los perros? Pues los dos tenemos pelo, los dos somos cuadrúpedos, y por ahí nos podemos ir. ¿Qué tenemos en común los humanos con las aves? Somos cuadrúpedos y por ahí nos vamos. Entonces, las homologías son estas estructuras que desde un origen embrionario salen del mismo lugar y hacen una función similar. Y están también las analogías. Por ejemplo, las alas de los murciélagos y las alas de las aves. O las alas de los insectos. Las tres cumplen la misma función, que es brindar sustentación para el vuelo. Pero en el caso de los insectos, el origen de la estructura es totalmente diferente que en la de las aves y los murciélagos. Sin embargo, la función es la misma. Y la inervación, la disposición de los músculos, la disposición de los huesos es diferente en murciélagos y en aves. Y totalmente diferente en insectos, porque los insectos pues, no tienen huesos. Pues. Tienen. Definitivamente no tienen. Y esto nos sirve para determinar más o menos qué animal va en cada cosa. Eso nos ayuda en la ontogenia. Les adelanto, como esta cosa solo me da 40 minutos, si tienen preguntas, las van apuntando y las vamos haciendo en WhatsApp, porque sin WhatsApp, no, pues va. Vamos a cerrar con la siguiente. Pruebas de la evolución. No, vamos a hacer una. No, sí, démosle. Pruebas de la evolución, la multiplicación de las especies, están las barreras geográficas, las barreras reproductivas y la especiación. ¿Qué es una especie? Es un animal o una planta que tiene características específicas que solo se puede reproducir con individuos de su misma especie que habita una región particular y específica. Si se puede reproducir entre varios, pues probablemente no es una especie, sino que es tal vez una transición o es una misma especie que tiene diferentes parecidos. Están viendo en la diapositiva, hay 1, 2, 4, bueno, tienen que haber como 14, 13 o 14. Son los finches de Darwin. Cuando se vayan a su lectura van a ver de que los procesos de especiación se estudian mejor en islas, porque las islas son ecosistemas aislados. ¿Y qué es lo que sucedió con los finches de Darwin? Así, les puse un video en... ¿Dónde se los puse? Creo que se los puse en WhatsApp, sobre una pareja que ha estado estudiando la especiación de
de estos bicharracos en las Islas Galápagos, pues ¿qué fue lo que pasó con los 5 minutos que quedan de clase? Hace unos, ¿qué? Más de 100,000 años, del continente voló una población de aves, los ancestros de los finches de Darwin, a las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos es un archipiélago así con una serie de islitas, y cada islita tiene características ecológicas distintas. Uno tiene un bosque alto, uno tiene un arbustal, uno solo tiene como un charralcito así, como carbonales con zacates, otros son islas peladas. Y todas estas especies llegaron. Bueno, todos estos individuos de esta especie llegaron. Y a medida llegaron a cada una de las islas, dijeron como, bueno, aquí hay árboles, pero aquí no hay semillas. Otro llegó, bueno, aquí no hay árboles, pero sí hay semillas. Otro llegó, bueno, aquí no hay árboles ni semillas, pero hay gusanos. Bueno, aquí no hay árboles, ni gusanos, ni semillas, pero hay unas raicitas que se pueden comer. Y aquí en esta otra isla no hay nada de eso, pero ahí voy a ver cómo me las invento. ¿Sí? Generación tras generación, los descendientes de estos se fueron adaptando a las condiciones que existían en esa isla. Los que se alimentaron de semillas, sus descendientes, que podían alimentarse de las semillas, fueron transmitiendo esos genes a su descendencia, porque tenían algún gen que determinaba de que tuvieran mayor fuerza en la musculatura. Y esos pequeños detallitos fueron haciendo que la especie cambiara. O en la isla donde no habían semillas, pero habían árboles y se podía escarbar en las ramitas, en los tallos, la selección escogió a aquellos que tuvieran el pico más delgado. Y como las especies se multiplican, y se multiplican los que son más exitosos, estas características particulares fueron pasando. Y de esta especie original A, fue pasando hasta convertirse en el finche que se alimenta en los cactus, el finche que se alimenta en el suelo, el finche que es vegetariano, el finche que vive en los árboles, y así se da la especiación. A pura selección. Entonces, así se multiplican las especies. Pero ¿qué pasa? Cuando estas características son muy específicas y los cambios son muy radicales, si por ejemplo viene una sequía muy larga, los árboles se secan y no producen semillas, este animal que tiene el pico muy específico para alimentarse solo de semillas, se la va a ver churro y no va a poder comer. Y así es como funciona la selección natural. Unos quedan y otros se van. Y con eso vamos a cerrar la clase de hoy. En unas media hora, una hora, va a estar el video subido en YouTube. Se los voy a pasar para que lo vean y aprendan. Y apaguen sus micrófonos para la próxima, please. No les cuesta nada, porque no lo quiero hacer yo porque es como rudo. Pero bueno, nos vemos en el chat en un rato. Muchas gracias por venir y nos vemos a la próxima.